Bueno, un cariñoso La saludo. diócesis de Nuevamente San nos Cristóbal encontramos les en torno a presenta los el curso relatos bíblico Los bíblicos Relatos de la del Pasión con Evangelio Monseñor Mario sobre Moronta. la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hoy, siguiendo nuestro esquema ya presentado, vamos a meternos en el Evangelio de Lucas. Recuerden que siempre hay que leerlo antes, porque si no nos va a costar un poco seguirlo. Por eso la tarea de la última sesión fue leer todo el relato bíblico de Lucas acerca del, bueno, desde los preludios de la pasión hasta la resurrección y prácticamente el mandato evangelizador. Leyendo con atención, ustedes seguro han encontrado algunas ideas, o algunas palabras, algunas cosas que se repiten o que se marcan. Por ejemplo, la enseñanza en el templo, la presencia de los fariseos, los maestros, los escribas, el cómo se buscaba matar al Señor, la conspiración. Nuevamente aparece la figura de Judas, como la hemos visto en los evangelios anteriores, y la invitación a estar siempre atentos. Entre los protagonistas, pues volvemos a encontrar, por supuesto, el principal, Jesús, quien es reconocido como Señor, como Rey, Maestro, Hijo del Hombre, Mesías, Hijo de Dios, Profeta poderoso. Dios, por supuesto, que es reconocido como Padre, como Señor. Los discípulos, algunas personas que no llevan el nombre, pero que son como conocidos de Jesús, alguien, fulano, etcétera. Vuelve a hablarse de Juan el Bautista, del César, de Pilato, los saduceos, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes. Vuelve a surgir el ejemplo de la viuda pobre allá en el templo, la figura de Judas Iscariote, uno de los 12, que es el que niega al Señor, más que negarlo, lo traiciona. Luego algunas personas que tienen que ver con el sumo sacerdote, habla de ancianos del pueblo, de una multitud, de Herodes, de Barrabás, de los dirigentes del pueblo, la multitud del pueblo, que no es lo mismo la multitud del pueblo que cuando entra el Señor a Jerusalén, que la que está allí en el palacio de Herodes. Aun cuando lo identifiquen con pueblo, no es la misma gente, como lo vamos a comprobar, o lo hemos comprobado ya también. Luego, hace referencia también a los diversos sitios, como lo hacen Marcos y Mateo, Betfagé, Betania, Jerusalén, por supuesto, el templo, el Monte de los Olivos, donde está el huerto, la casa del sumo sacerdote. También va a haber una referencia a Galilea, a Emaús con los discípulos y el sepulcro. Y luego también, pues, los días son un poquito más de 3 días, porque el preludio hace que antes de la pasión, muerte y resurrección, pues pasen unos días donde se desarrollan también algunas tareas que el Señor se tiene prevista de enseñanza. Hay otros temas, como hay un reconocimiento del Rey, bendito el que viene, bendito el reino de Dios, que es comparado con el paraíso en la figura del buen ladrón. Jesús, que enseñaba en el templo y que enseñaba la buena noticia y la enseñaba con autoridad. La piedra angular, luego la parábola de los viñadores, que provoca la reacción de los sumos sacerdotes, el estar también presentándose como el Hijo del Hombre con un gran poder que va a manifestarse porque está sentado como Hijo de Dios también a la derecha de Dios Padre. Luego Satanás, que entra en Judas y también en Pedro. Y todo el tema de la resurrección, del testimonio, de las apariciones. Cuando encontramos estas ideas, pues nos podemos hacer un esquema, y prácticamente es el mismo esquema. Fíjense que se repite el mismo esquema tanto en Mateo como en Marcos. Los preludios, la cena, la oración en el huerto, el juicio y la pasión y la resurrección. Son 5 momentos.
Fíjese que es interesante porque el estudiar, el leer atentamente estos evangelios, los relatos, nos permiten ver que hay una coincidencia. Por tanto, hay todo un dinamismo particular y hay una intencionalidad. No se está inventando nada desde el punto de vista de la historiografía. Quienes hablan muy bien y estudian la historia pueden determinar, caramba, quienes escribieron esto, pues estaban muy atentos a los acontecimientos y lo supieron agrupar en cierto modo, cada uno con su estilo y cada uno con sus particularidades, pero en 5 grandes momentos: el preludio o la preparación, el momento de la cena, el momento de la oración en el huerto, el momento del juicio y de la pasión y la resurrección. Vamos entonces ahora parte por parte. La primera parte habla del preludio o de la preparación y comienza con la entrada a Jerusalén. Esta primera parte abarca el capítulo 19, versículo 28, hasta el capítulo 22, versículo 14. Y encontramos 3 momentos en esta primera parte, en estos preludios o preparación. La entrada a Jerusalén, que va del capítulo 19, versículo 28 al 46. Repito, capítulo 19, versículo 28 al 46, la entrada a Jerusalén. Luego de la entrada a Jerusalén viene también, como lo hemos visto tanto en Mateo como en Marcos, un espacio dedicado a enseñanzas de parte de Jesús y algunas actuaciones. Capítulo 19, versículo 47, hasta el capítulo 22, versículo 6. Y finalmente, la invitación a preparar la cena del capítulo 22, versículo 7 al 13. Fíjense entonces que hay una coincidencia con los otros 2 evangelistas y cada uno le pone también su toque característico, pero en el fondo están diciendo lo mismo. La entrada a Jerusalén, entonces, capítulo 19, versículo 28 al 46, desde Betania. También la referencia al burrito con alguien que lo va a facilitar. Cómo los discípulos ponen los mantos sobre el burrito. Y esto tiene una significación, o sea, es el reconocimiento de que quien está montando es alguien importante. La multitud de los discípulos que aclamaban y la reacción de algunos fariseos y la respuesta de Jesús. Y luego, al llegar a Jerusalén, el encuentro con los cambistas, con los vendedores del templo. Mientras Mateo y Marcos lo sitúan al día siguiente de la entrada de Jerusalén, aquí lo encuentra lo hace en el mismo momento. Eso no tiene ninguna, objeción, tampoco es algo que vaya en contra del sentido, sino sencillamente pues es un elemento característico del escritor. En la segunda parte de este primer momento de la preparación, hablamos de las enseñanzas y de las actuaciones de Jesús, que va del capítulo 19, versículo 47 al 22, versículo 6. Y allí, bueno, él se dice que a diario visita el templo. También vuelven a preguntarle con qué autoridad. Y él habla de la parábola de la viña que provoca la reacción de los maestros y de los sumos sacerdotes. También está todo el tema del impuesto al César y la respuesta que brillantemente da Jesús. La discusión con los saduceos, luego viene la pregunta sobre el Mesías y el breve episodio de la viuda. Luego viene el discurso escatológico, la enseñanza de Jesús en el templo y la tentación de Judas, es decir, la conspiración. Fíjense bien que aquí no aparece como Mateo las parábolas. Mateo en eso se hace un poco más extenso, Marcos y Lucas se parecen un poco más. Y en el versículo 7 del capítulo 22 al 13, del 22,7 al 13, está todo lo referente a la preparación de la cena del Señor. Y no hay mayores cambios, prácticamente es lo mismo, solo que después, dentro de esa cena, como lo vamos a ver, hay unas enseñanzas.
Termina pues entonces esta primera parte, el preludio, la preparación, que repito, va del capítulo 19, versículo 28 al 22, versículo 14, con referencia a la entrada a Jerusalén, las enseñanzas y actuaciones del Señor y la preparación a la cena. Luego viene el segundo momento de este relato de San Lucas, que tiene que ver con la cena. La cena pascual, la institución de la Eucaristía, el tema de Judas, y hay una enseñanza, la enseñanza sobre el servicio, la importancia que da el Señor al servicio, el anuncio de Pedro y luego un anuncio profético, una enseñanza profética que tiene poco característica de tipo apocalíptico. Entonces, esta segunda parte que va del capítulo 22, versículo 14 al 38, bueno, en la segunda parte habla de la cena pascual. Cuando llegó la hora, pues dice el Señor, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que llegue a su cumplimiento en el reino de Dios. En los otros dos evangelistas se habla más bien de que no tomará la copa. Aquí dice que no volverá a comer esta cena hasta el momento en que se dé cumplimiento en el reino de Dios. Luego toma el vino, la copa, y dice, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Vuelve a repetir algo que había dicho también en Mateo y en Marcos. Y viene entonces propiamente la institución de la Eucaristía. Y hay un elemento interesante. Hagan esto en recuerdo mío. Es una cosa original. Es decir, hagan memoria. Con esto, como bien lo conocemos, no solamente se instituye la Eucaristía, sino la capacidad de hacer la Eucaristía con el sacramento del orden, según nos han dicho los teólogos en el correr de los tiempos. Tomó pan, dijo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, el cáliz. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Inmediatamente anuncia la traición de Judas, un poco con las mismas palabras que utilizó Mateo. ¡Ay de aquel por quien yo voy a ser entregado! Y se empezaron ellos a discutir quién podría ser, pero no pasó de allí. Inmediatamente, dentro del marco de esta cena, viene la discusión que se genera entre ellos. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién parecía ser el mayor. Claro, estaba despidiéndose, estaba hablando del reino, y entonces era normal que entre ellos pudiera darse la pregunta, bueno, ¿qué puesto voy a tener? Y entonces viene la respuesta de el Señor. Los reyes de las naciones gobiernan como señores absolutos y los que ejercen la autoridad sobre ellos se hacen llamar bienhechores. Pero no así entre ustedes, que el mayor entre ustedes sea como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pero yo le estoy en medio de ustedes como el que sirve. O sea, está en cierto modo indicando cuál debe ser la manera como deben tratarse, pero también la manera como él se está presentando, no solamente como maestro, sino como servidor, y recordando que el servicio pues implica dar la vida a los demás. El Señor incluso hace dentro de esto una enseñanza de tipo profético. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Ustedes han perseverado. Y yo dispongo que ustedes en el reino, yo dispongo que ustedes van a participar en el reino. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, es decir, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es un anuncio profético de carácter apocalíptico, pero habla, no se angustien por quién es el mayor. Si ustedes han perseverado y perseveran conmigo, van a tener verdaderamente el premio. Anuncia la negación de Pedro
Y termina esta parte de la cena con una enseñanza profética. Dice, el que tenga bolsa que la tome y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí esto que ha sido escrito. He sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca hasta su fin. Y cuando el Señor le dijeron, aquí hay 2 espadas, dijo, basta. Quizás porque no habían entendido el significado de que ya estaba llegando su fin. Hasta aquí, versículo 38 del capítulo 22, que comienza en el 14, repito, el capítulo 22, 14 al 38, todo lo referente a la cena. Y pasamos al tercer momento, la oración en el huerto, la oración, el encuentro de Dios Hijo con Dios Padre en la oración de Jesús, capítulo 22, versículos 39 al 53. Allí volvemos a tener todo lo referente a la agonía de Jesús. Y hay una expresión porque Lucas habla más directamente del diálogo de Jesús con su Padre. Llegado al lugar le dijo, pidan a sus discípulos que no caigan en la tentación. Y se apartó al tiro como de una piedra, unos 35 metros, y puesto de rodilla, dice Lucas, refiere la oración, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces apareció un ángel del cielo que le confortaba, y sumido en angustia insistía más en su oración, y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Los verdaderos intérpretes de la palabra de Dios hablan de que el sudor salía como cuando sale la sangre a borbotones y, por supuesto, también mezclado con sangre. Esto fruto de la angustia. Fíjense que él no insiste tanto, el evangelista Lucas, no insiste tanto como Mateo y Marcos en el estar atentos, en el estar cercanos en la oración, sino que les dice, pidan que no caigan ustedes en la tentación, porque el mismo Señor va a ser tentado por la angustia y sin embargo sale vencedor. Luego que termina la oración, dice, ¿cómo es que están ustedes dormidos? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Vuelve otra vez a decirle, mire, hay que estar pendiente. Y entonces se produce el evento del prendimiento. Judas se acerca, uno de los 12, y lo besa. Ya eso ha aparecido. Pero Jesús le responde, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, en el versículo 48 del capítulo 22. Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron, herimos a espada, Señor. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote. Y dice Jesús, déjenlo, ya, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Le dijo entonces Jesús a los sumos sacerdotes que habían venido, ¿cómo contra un salteador han venido ustedes con espadas y palos? Vuelve otra vez a decir, yo estaba todos los días en el templo y no me apresaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. ¿Por qué es la hora de ustedes? Porque no hay gente. ¿Por qué es la hora de las tinieblas? Porque es de noche. Aquí termina pues este evento del Monte de los Olivos que va del capítulo 22, versículos 39 al 53. El Monte de los Olivos con la oración, con el encuentro con Judas que lo va a poner preso. Y venimos a la cuarta parte del relato de la pasión en el Evangelio de San Lucas, que va del capítulo 22, versículo 54, al capítulo 23, versículo 58. Allí podemos dividirlo en 2 momentos, en el juicio, la primera parte o el primer momento, y el camino del Calvario. El juicio, ya lo sabemos, comienza en la casa del sumo sacerdote. Allí se produce la negación de Pedro. Luego lo llevan al Sanedrín. Luego es llevado por primera vez ante Pilatos, quien lo remite a Herodes.
y luego lo vuelve donde Pilatos. O sea, el juicio tiene como 4 momentos. La primera parte en la casa del sumo sacerdote, luego ante el Sanedrín, luego ante Herodes, ante Pilatos, con quien comparece 2 veces, y ante Herodes. Los hombres que lo llevaron preso, lo tenían allí en casa del sumo sacerdote, lo herían, lo ofendían, diciéndole, epa, ¿quién es el que te ha pegado? Y luego, al iniciar el día, en la madrugada, se reunió el consejo de ancianos y los sumos sacerdotes le hicieron venir a su tribunal. Entonces viene a hacerle la pregunta, si tú eres el Cristo, dínoslo. Lo vuelven a confrontar. Y entonces él responde, si les digo, no me van a creer. Si les pregunto, no me van a responder. Eso sí, de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y entonces le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él responde, no solamente afirmativamente, sino con una expresión que en griego, ego eimi, en español, yo soy, pero en hebreo y en arameo es Yahvé, yo soy. Y entonces dicen, no tenemos necesidad de testigos, él mismo está condenándose, él mismo está diciendo que es Dios, por tanto es un blasfemo. Y se levantan y lo llevan a donde Pilato. Pero cuando llegan a Pilato, como ha sucedido con el caso de la narración de Mateo y de Marcos, pues cambian la acusación. ¿Qué le iba a importar a Herodes si era Dios o no era Dios? Porque total, él era politeísta y mientras más dioses hubiera, pareciera que era mejor la cosa. Comenzaron a acusarle y le dicen, este señor se niega a pagar el tributo al César. Y dice que él, bueno, es el rey. Entonces le pregunta a Pilato, ¿tú eres el rey de los judíos? Y le dice, sin ninguna duda, Jesús, sí, tú lo dices. Esto lo está comentando en el capítulo 23, en los primeros versículos. Y entonces Pilato dice que no encuentra ninguna causa para acusarlo. Pero vuelven a insistir, mire, solivianta al pueblo, enseñando en toda Judea, desde Galilea. Cuando escucha esto, diciendo pregunta si era Galileo, y al saber que era así, lo manda donde Herodes. En el versículo 9 del capítulo 23 se narra el encuentro de Jesús ante Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús se alegró, porque quería conocerlo, imagínense ustedes. Y le preguntó, pero él guardó silencio. Entonces Herodes, pues tampoco insistió mucho y pensó más bien que estaba loco y por eso lo mandó a poner un espléndido manto, haciéndolo pensar que era rey, es decir, lo disfrazó de loco y volvió a mandarlo a Pilato. Y ese día Herodes y Pilato, dice la Escritura, volvieron a ser amigos, pues antes eran enemigos. Cuando viene la segunda confrontación con Pilato, convoca a Pilato a los sumos sacerdotes y ustedes me dicen, ustedes me han traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo no veo ningún problema. Ni tampoco Herodes, más bien Herodes como que me lo mandó diciendo que está loco. Entonces no merece la muerte, así que lo castigaré y lo soltaré. Y toda la muchedumbre que estaba con ellos, que no es la misma muchedumbre que lo recibió en Jerusalén en la entrada mesiánica, esto es importante destacarlo, toda esa muchedumbre que estaba allí con ellos, que eran los fariseos, los escribas, los que seguían al sumo sacerdote, empezaron a gritar que preferían a Barrabás y que mataran a Jesús crucificándolo. Y crucificándolo significaba asesinándolo porque se estaba haciendo pasar por rey, por tanto, por un rey que también se consideraba como Dios. Pilato termina de ceder, lo condena y lo manda pues al Calvario.
Viene entonces un segundo momento en esta cuarta parte, que es el camino del Calvario. Ha terminado el juicio, un juicio amañado, un juicio eminentemente amañado porque una cosa aparentemente dicen los judíos y otra cosa aparentemente le dicen a Pilatos, aunque en el fondo hay todo un trasfondo de tipo religioso. Y comienza el camino del Calvario. Jesús es llevado al Calvario, sabemos que le ponen una cruz, encuentran a Simón de Cireneo, luego se encuentra con alguna gente del pueblo y mujeres que se dolían y lamentaban, posiblemente gente que Jesús había conocido y que la misma gente había conocido a Jesús y muchos de ellos a lo mejor los habían aclamado. No es la misma multitud que estaba con los sumos sacerdotes, porque estaban llorando. Y él les dice a ellas, a las mujeres, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes, por sus hijos, porque lo que viene es grande, viene la tribulación. Llegados al lugar, pues lo crucificaron a él en medio de dos malhechores, también posiblemente salteadores o revolucionarios de esos que querían desestabilizar el gobierno del emperador. Y allí el Señor tiene una primera palabra muy hermosa, muy dura. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces se cumplen las Escrituras porque se reparten sus vestidos echando sueltas. Estaba el pueblo mirando y los magistrados hacían muecas. En el versículo 35 del capítulo 23. Y se burlaban, sálvate a ti mismo, ¿por qué no te salvas? Y en esa tentación cae uno de los ladrones que le insultaba. Tú no eres el Cristo, bueno, entonces ven, sálvate y nos salvas a nosotros. Pero el otro que se conmueve y llega prácticamente a la conversión en ese momento, le reclama y dice, nosotros estamos pagando porque tenemos que pagar. Nosotros tenemos que pagar porque somos responsables de nuestros actos. No hay que seguir. Y entonces se voltea y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. En el fondo es una profesión de fe porque reconoce en Jesús, Yoshua, el Salvador, y reconoce que está llegando, abriendo la posibilidad del reino. Y le dice Jesús, no te preocupes, hoy, no mañana, pasado, hoy, tú y yo vamos a estar juntos en el paraíso, en el reino. Y se provoca entonces la muerte de Jesús pocos minutos después, a las 3 de la tarde, que es la hora nona. Y hay un grito que el Señor dice antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y no es otra cosa sino las palabras del Salmo 31, versículo 6. El Padre recibe la ofrenda del Hijo que ha muerto. Después de la muerte de Jesús, al ver el centurión lo que ha sucedido, vuelve el centurión, que no era creyente, era un centurión romano. Dice, este hombre era justo. En los dos, Mateo y Marco habla, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero este dice, verdaderamente este era un hombre justo. Y toda la gente que habían acudido a aquel espectáculo al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose de pecho. Estaban a distancia viendo estas cosas todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Jerusalén. Después de la muerte sigue la sepultura. José de Arimatea pues le pide a Pilato y después de descolgarlo lo envolvió en una manta y lo puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Y era el día de preparación, ya estaba cercano el sábado de la Pascua. Las mujeres que habían ido con él desde Galilea fueron a ver dónde había quedado el cuerpo para luego que pasara el precepto del sábado, pudieran llevar los aromas y purificarlo. Esta es la cuarta parte, dijéramos la central, del capítulo 22, versículo 54
al capítulo 23, versículo 58, donde se habla del juicio, de la pasión, de la muerte y de la sepultura del Señor. Y todo el capítulo 24 va a contener la quinta parte, que es sobre la resurrección. Vuelve a salir el tema del sepulcro vacío, el mensaje del ángel que se encuentra con las mujeres, los apóstoles que no le creen a las mujeres, y que Pedro entonces se dirige al sepulcro y ve que el sepulcro está vacío. Y luego el evangelista narra un hecho al cual le dedica bastantes versículos, que es la aparición en el camino de Jerusalén. Y llama la atención porque es el camino que están desandando a esos discípulos. Todo el Evangelio de Lucas habla del camino de Jesús hacia Jerusalén, hacia la plenitud. Y estos están regresando más bien de Jerusalén, con la actitud contraria con la que Jesús había invitado a ir a Jerusalén, la del triunfo, la de la esperanza, la de la plenitud. Estos llegan derrotados. Y entonces son confrontados por aquel caminante. Caramba, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. La verdad que debes venir desde bien lejos. Y entonces empieza el Señor a explicarle las Escrituras hasta que hacen que ciertamente sientan el ardor del corazón. Y luego cuando llegan a su pueblito de Emaús, le dicen, oye, no te vayas, quédate porque ya está por anochecer y no vaya a ser que te asalten, quédate con nosotros. Y el Señor se queda, cena con ellos, y cuando se manifiesta en la fracción del pan es reconocido, y ellos retornan, rehacen, recuperan el camino que habían desandado a Jerusalén para conseguirse con con las nuevas noticias. Sí, Señor, ha aparecido, se le apareció a las mujeres, se nos apareció a nosotros. Posteriormente, el Señor se aparece a los apóstoles cuando estaban hablando de estas cosas, cuando ya habían llegado estos discípulos, cuando habían llegado todos los que habían tenido esa experiencia. En el capítulo 24, en el versículo 36, dice, estaban hablando estas cosas, compartiendo pues de las apariciones, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Ellos estaban asustados, pero Él les dijo, no se asusten, miren mis manos, mis pies, yo soy yo mismo, tóquenme, toquen mis carnes, mis huesos. Y diciendo esto les mostró las manos. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría, entonces les dijo, ¿tienen algo de comer? Porque un fantasma no come. Entonces ellos le ofrecieron parte de un pez asado, que lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo las últimas recomendaciones, donde dice que tienen que ser testigos del Señor, del resucitado. Después lo sacó cerca de Betania y vino el episodio de la ascensión. Entonces, fíjense, hemos hecho un repaso del esquema general de San Lucas en esta narración del relato de la pasión. Volvemos a recordarlo y tomen nota si no lo han hecho hasta ahora. Tenemos 5 partes, como en los otros evangelistas. La primera habla del preludio, de la preparación, del capítulo 19, versículo 28, al capítulo 22, versículo 14. Y en esta preparación hace referencia a la entrada a Jerusalén, capítulo 19, versículo 28 al 46. Luego, algunas enseñanzas, actuaciones, que va del capítulo 19, versículo 47, al capítulo 22, versículo 6. Y por último, en esa primera parte del preludio o preparación, la preparación de la cena, que va del capítulo 22, versículo 7 al 13. El segundo bloque o la segunda parte de esta narración tiene que ver con la cena que ha sido preparada, donde se instituye la Eucaristía, donde se anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro, donde hay una enseñanza sobre
¿Quién es el más grande? El que sirve. Y cómo los discípulos que han perseverado van a tener ciertamente participación en el reino, pero no con los criterios del mundo. Y luego viene una enseñanza profética de carácter apocalíptico. La tercera parte, el tercer bloque de este relato, habla de la experiencia de la oración en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, del capítulo 22, versículo 39 al 53, donde quizás con un estilo diverso hace referencia, sin entrar en los detalles de Mateo y Marcos, más bien hace referencia a la oración más de Jesús. Y luego viene el episodio del prendimiento de Jesús. Y en la cuarta parte, que es como la más importante, porque es el núcleo dijéramos, del relato de la pasión, del capítulo 22, versículos 54 al 23, 58, es decir, hasta el final del capítulo 23, el juicio y la pasión. El juicio que se realiza, se inicia en la casa del sumo sacerdote para seguir en el Sanedrín, para condenarlo como blasfemo, luego ante Pilatos, que lo condena por petición del pueblo que es arrastrado por los sumos sacerdotes y los fariseos y escribas, que lo condenan por sedicioso. Antes ha habido un encuentro con Herodes, frente al cual Jesús no responde, y Herodes más bien lo considera como un loco. Y luego, un segundo momento en este cuarto bloque, el camino del Calvario, la crucifixión y la sepultura. Para luego, en el capítulo 24, hablar como quinto bloque, la resurrección del Señor. En este evangelio, nosotros encontramos también algunos temas. Cuando terminemos, ya después de haber hecho la lectura del Evangelio de San Juan en el relato de la pasión, vamos a hacer una lectura global y vamos a hacer una síntesis global teológica de lo que nos enseña los 4 evangelios sobre los relatos de la pasión. Pero aquí vamos a ver 3 ideas que aparecen como los elementos de contenido teológico, de contenido doctrinal. Y en esto pues hay un tema que se repite en los 3, el tema de Jesús, el Mesías, el Rey Mesías, el Hijo del Hombre que es Hijo de Dios, por lo cual lo condenan, por blasfemo, y del Mesías profeta. Jesús es el Cristo. Cristo significa ungido, y Cristo en griego, Christos, es la traducción de Mesías, Mesías, que significa el ungido. Y el ungido que significa el que ha sido consagrado para una misión. El Mesías tiene la misión de cumplir la promesa de Dios Padre de la salvación a la humanidad. Y entonces, ya siguiendo una tradición bíblica, es presentado como rey, como profeta, como maestro, como el Hijo de Dios, que es la novedad que nos presenta el Nuevo Testamento. Pero ese Jesús provoca discípulos, provoca un discipulado. Ese discipulado está compuesto por los más cercanos, los discípulos más cercanos, entre ellos los apóstoles, entre ellos aquellos que están más cerca del Señor. Las mujeres que lo acompañan en todo momento y que van a tener un papel importante también en los relatos de la resurrección, porque son a ellas a quienes se les va a aparecer por primera vez el Señor. Y el pueblo verdadero, el pueblo que sigue a Jesús, el pueblo que ha descubierto que Él es el Mesías y que lo aclama, lo aclama al entrar a Jerusalén, y el pueblo que no va a permitir que lo maten. Por eso las autoridades judías nunca quisieron hacer nada cuando Jesús andaba caminando por Jerusalén. Prefieren prenderlo, agarrarlo en un momento cuando Jesús está prácticamente solo. Luego, también dentro de los discípulos destaca la figura de Pedro, que es el que va a sostener a sus hermanos. A pesar de que lo niega, a pesar de las dificultades que creó esa situación,
Pedro es el sostén de sus hermanos, es la piedra. Y el Señor, al final del Evangelio, quiere darle una cualidad a los discípulos, una identidad particular. No son simplemente discípulos de un maestro que deben transmitir una doctrina, sino que son testigos. Testigos, que significa que son capaces de dar su vida por ello, es verdad, por esa doctrina, por esa palabra, pero que hacen de su vida un reconocimiento de lo que escucharon, porque se identificaron de tal manera como discípulos, que entonces su vida no es otra cosa, sino una enseñanza, una especie de palabra viva. Fíjense que Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, va a utilizar mucho esa experiencia, esa expresión de testigo. De esto somos testigos. Cuando Pedro le habla en el capítulo 10 a Cornelio, en el discurso de su conversión, dice, nosotros somos testigos de esto, lo vimos. Pero no solamente lo vimos, sino que lo transmitimos. No solamente lo transmitimos, sino que esto ha transformado nuestra vida. Y por eso en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que gracias al testimonio, al entusiasmo de los primeros cristianos iba aumentando el número de los que se salvaban. Los discípulos son los seguidores de Jesús, vienen del pueblo y a la vez se convierten en testigos. Y el otro tema que es importante destacar, que es uno de los 3 temas recurrentes, dijéramos, en la teología de San Lucas, en los relatos de su pasión, es el reino de Dios, que en la palabra, en la boca de aquel que realmente lo conocemos como Dimas, del buen ladrón, se identifica como el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el reino es el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino es la plenitud, el paraíso. Aquel paraíso terrenal que se perdió con el pecado de Adán y Eva y que ahora el nuevo Adán recuperaba con la nueva creación, como lo dirá San Pablo. Otro tema es el tema de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La pasión, la muerte, la resurrección, que vienen a ser el cumplimiento de todo lo que a lo largo de su vida pública el Señor anuncia. Y por otra parte, el reino de Dios tiene que ver con la nueva alianza que se manifiesta de una manera particular en el relato, no solamente aquí en Lucas, también en Mateo y Marcos, de la institución de la Eucaristía. Esta es la sangre de la nueva alianza, del reino. Hay un nuevo reino. Así como en el Éxodo Dios constituyó un pueblo, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Aquí hay una nueva alianza sellada con la sangre de Jesús para decir, yo soy tu rey, tú eres mi reino, es decir, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y el tema de la resurrección, que quizás es de los 4 evangelistas el que más lo especifica es San Lucas, sobre todo por los relatos un poco más elaborados, sobre todo en el caso de las mujeres, en el caso de los discípulos de Emaús y el encuentro que tienen como para ratificar todo lo que se han vivido los diversos discípulos. Bien, terminamos esta sesión. La tarea para la próxima sesión, para el próximo encuentro es, como bien lo sabemos, leer, no lo dejen de hacer, de leer el relato de la pasión en el Evangelio de San Juan y anotar las dudas, las preguntas, porque a lo largo de la exposición de seguro que van a ser aclaradas. Hasta muy pronto y que Dios nos bendiga. Amén. Esta emisora les presentó el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronta.